Quedaron atrapados en un tubo de petróleo durante días, viviendo la más agónica de las pesadillas. ¿Lograron salir con vida de algo tan terrible? Déjame te lo cuento a continuación. Psicosis. ¿Crees que en tu trabajo eres solo una herramienta que se puede reemplazar fácilmente? ¿Piensas que no te dan el valor suficiente o que simplemente el trato es indiferente? A lo mejor soportas esta situación porque así son todos los trabajos o la mayoría, o porque no tienes alternativa. Tenlo en cuenta para el caso que verás a continuación. Uno particularmente indigesto, ya que la empresa involucrada aplicó todo lo que te acabo de preguntar, pero a un nivel descarado y fatal. Ocurrió el 25 de febrero de 2022 en el pequeño país caribeño de Trinidad y Tobago. Un grupo de buzos llamados Rishi Nagasar, Yusuf Henry, Qasim Ali Jr., Faisal Kurban y Christopher Putram, los cuales llevarían a cabo labores de mantenimiento para la empresa que los contrató llamada Paria Trading Company Limited. Ellos a su vez trabajaban para LMCS Limited, que se encargaba de construcciones en el entorno marino. Su trabajo era reparar el oleoducto que conectaba la plataforma Bird 6 con Bird 5, que estaban a 370 metros de distancia entre sí. Para ello debían ingresar a la campana de la tubería para poder generar una presión suficiente que vacíe el espacio de agua y a su vez poner un tapón de goma en la tubería que evitara el paso de petróleo y gases tóxicos. A las 2:30 de la tarde, lo que ocurrió no está muy claro, pero la hipótesis principal es que la presión del lugar no se estabilizó de manera adecuada. Cuando uno de los 5 buzos retiró un tornillo de la tapa, la diferencia de presión fue tal que la tubería absorbió violentamente a todo lo que estaba en aquella campana, es decir, los 5 buzos junto a su equipo. La tubería tenía un diámetro de 76 centímetros o 30 pulgadas, apenas para que un hombre adulto entrara. Por más de un minuto los hombres recorrieron la tubería en forma de U a gran velocidad, perdiendo sus tanques de oxígeno, además de tragar mucha agua con petróleo y gases. Sumado a esto, 2 de ellos se hirieron gravemente. Para cuando fueron conscientes de lo que había pasado, se encontraban uno detrás de otro, en un espacio con una pequeña burbuja de aire que se contaminaba con los minutos. Los hombres desorientados decidieron avanzar recto con mucho cuidado para poder hallar el otro extremo. Christopher Putram era quien estaba enfrente. Contaban con solo 2 tanques de oxígeno que se fueron encontrando por el camino y que se habían estado repartiendo entre sí para sobrevivir. Pero pasada ya una hora, Chris notó que el nivel del agua aumentaba considerablemente, por lo que concluyó que de seguir avanzando quedarían completamente sumergidos. Con 2 heridos, el camino podría ser mortal para todos. Alguien tenía que ponerse a cargo e ir por ayuda, y decidió ofrecerse a dicha misión. Se dirigió al grupo contando su plan. Él iría hasta el otro extremo y así pedir ayuda, prometiendo que volvería por ellos. De lo contrario debían suponer que no lo habría conseguido. Así es como con gran valentía y temple, Chris nadó en aquel estrecho túnel de metal aceitoso y oscuro por más de 30 minutos. Cuando su oxígeno se acababa, encontró un nuevo tanque de oxígeno, que pese a tener la válvula dañada, utilizó directamente, a expensas de tragar también agua salada y aceite. Pese a tener desgarrados los pulmones y hacer un esfuerzo sobrehumano, finalmente llegó al codo de ascenso a la superficie, donde por fin pidió ayuda. Sus compañeros, preocupados, lo sacaron con ayuda de una cadena, y luego de contarles lo que había pasado, perdió el conocimiento. Puede que pienses que es el comienzo de un final feliz, pero la realidad es otra. En primer lugar, la historia de Chris resultó muy descabellada para los encargados de la empresa. Para Paria, era imposible que los 4 aún estuvieran con vida luego de más de 3 horas. A lo mucho los tanques les durarían solo 1 hora más. Lo cierto es que la negligencia ante una emergencia que tenía en riesgo 4 vidas era de no creer. El tiempo pasaba y nadie hizo nada, ni siquiera el dueño de la empresa de buzos, que era padre de uno de los atrapados. Chris, inconsciente, fue ajeno de que su promesa no se cumpliría jamás por la avaricia y la negligencia e irresponsabilidad de la misma empresa que los contrató.
Buzos llegaron para verificar la integridad de las víctimas, sumergiéndose en el mar para golpear la tubería buscando escuchar alguna respuesta del otro lado y así corroborar lo que la empresa erróneamente creía. Para su sorpresa, hubo respuesta desde el otro lado. Sin duda seguían vivos y esta vez ilusionados porque pensaban que irían por ellos. Pero no fue así. Pese a que la empresa se ha defendido, es innegable que para ellos resultaba más económico indemnizar a las familias que arriesgar a los rescatistas a buscarlos, cosa que sin duda era difícil, pero no imposible, y ni hablar de otra solución mucho más costosa que involucraría romper el oleoducto. Por otro lado, Paria afirma que no escatimó para intentar rescatarlos, hasta enviaron tecnología remota muy tarde ya. Preocupa que hasta el dueño de la empresa LMCS Limited no respaldó a las víctimas. No olvidemos que su propio hijo perdió la vida junto a sus compañeros en quizás una agonía indecible. La comunidad junto a las familias protestó frente a la empresa Paria para que se responsabilicen de lo ocurrido. Y no solo ellos, muchas personas y personalidades locales se pronunciaron en las redes sociales indignados por las acciones de la empresa. Trataron a esos buzos como si fueran herramientas que simplemente cayeron en una tubería. No había urgencia por recuperarlos. La vida humana se ve claramente como reemplazable. Extremadamente triste. Mala respuesta de emergencia de las empresas u organizaciones implicadas. Palabras como estas posteaban las personas vía Twitter. 3 de los 4 cuerpos fueron recuperados el 28 de febrero a las 6 de la tarde cuando se bombeó la tubería. 3 días después lo harían con el que faltaba. Fuentes extraoficiales afirmaron que los hombres permanecieron vivos por lo menos 2 días más. Christopher Budram declaró en el proceso de demanda contra la empresa entre lágrimas lo que ocurrió y de lo impotente que se siente por no haber hecho más por ellos. Un caso que sin duda retrata la cruel naturaleza del hombre que solo ve por sí mismo y cuánto dinero se ahorró a costa de los demás. Spinning and beating you up and tapping so fast you couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going pulled through the pipe at unbelievable speeds. After I realized I'm in the pipe and I'm going through the pipe, every time I try to stop myself jamming the walls of the pipe, I would feel my hands burning through the wetsuit. While going down it, I feel little debris hitting you. Tan agónica como esta situación fue la que vivió un hombre en Estados Unidos que quedó atrapado sobre las estrechas paredes de una cueva durante largas horas boca abajo. Si quieres saber el desenlace de su historia, haz clic en el enlace y antes de meterte en lugares así de estrechos, ten mucho cuidado, porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.